Bien, buenas tardes de nuevo. Una sesión más del estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy es martes 16 de noviembre del 2021 y damos inicio a la sesión número 41. El libro está dedicado por Vicente a su maestro. A mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Firmado Vicente Beltrán Anglada. Estas tres palabras aparecen en todas las presentaciones. Renovación, transmutación y redención proceden de las consideraciones preliminares del libro Magia Organizada Planetaria. Entendemos que sin la capacidad de renovación, transmutación y redención de la sustancia, la materia, es difícil que alcancemos un control y una integración de lo que es la magia organizada planetaria. Sentirnos uno con el Creador y descubrir el poder que tenemos de renovar, de transmutar y de redimir la sustancia. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 40. Dice, inspira espiritualmente a los estadistas del mundo. Hablábamos de Sanat Kumara. Mejora la calidad de los vehículos físicos de las razas evolucionadas. No, el Manu en concreto, perdón. Se introduce en el corazón místico de la humanidad, creando anhelos de perfección y dinamiza las mentes de los hombres para que se establezcan en el seno social del mundo las bases dinámicas donde se asentarán la civilización y la cultura de todos los pueblos de la tierra. Inspira espiritualmente a los estadistas del mundo, mejora la calidad de los vehículos físicos de las razas evolucionantes, se introduce en el corazón místico de la humanidad, creando anhelos de perfección y dinamiza las mentes de los hombres para que se establezcan en el seno social del mundo las bases dinámicas donde se asentarán la civilización y la cultura de todos los pueblos de la tierra. El Señor del mundo está en todas partes. Los llamados ocultamente agentes de Shambhala, legiones innombrables de poderosos devas, ángeles, de todos los planos de la naturaleza y grupos de miembros activos de la gran fraternidad blanca, maestros, iniciados y discípulos, son sus manos, su mente y su corazón. Por lo tanto, imaginemos por un momento que reconocemos que somos esto, manos, mente y según el grado de evolución, hasta el propio corazón, formamos parte del corazón de Sanat Kumara, del Señor del mundo. Podemos imaginar claramente el grandísimo grado de responsabilidad que hemos alcanzado. Por lo tanto, entendamos que aunque no seamos conscientes de ello, hemos de trabajar cada día como si realmente esto ya se hubiese producido en nosotros. Releo, los llamados ocultamente agentes de Shambhala, legiones innombrables de poderosos ángeles de todos los planos de la naturaleza y grupos de miembros activos de la gran fraternidad blanca, maestros, iniciados y discípulos, son sus manos, su mente y su corazón. Por medio de ellos, sabe Sanat Kumara que, ya que forman parte de su propia conciencia, cuánto ocurre en el interior del círculo no se pasa de la Tierra. Por ello, está mucho más cerca de nosotros de lo que podamos suponer, flotando, si podemos decirlo así, por encima de todos los ambientes sociales del mundo, preparando con amor y sabiduría imposibles de describir las bases espirituales para un más noble y esperanzador futuro para toda la raza, para todo el cuarto reino de la naturaleza. O sea, partimos de la base de que aquella afirmación que todas las grandes religiones dicen que Dios está en todas partes, evidentemente es cierto. Pero lo que no te explican a continuación es que somos nosotros, aquellos que han despertado más, los que realmente empiezan a ser no conscientes en el sentido tradicional del término, sino que expresan las cualidades que esta entidad atesora. Es muy importante reconocer, nosotros formamos parte de él, todos formamos parte de él, pero algunos son más conscientes que otros, pero lo importante es que expresemos lo mejor que llevamos dentro, porque eso está unido a la conciencia de él. Todo el trabajo es llevado a cabo por el poder que le depara su indescriptible y profundo conocimiento de las leyes de la magia organizada del sistema solar.
mediante los cuales produce la magia organizada planetaria, que mantiene en constante y permanente movimiento evolutivo la vida entera de la Tierra, con todos sus planos o esferas, reinos, razas y especies. Todo el trabajo es llevado a cabo por el poder que le depara su indescriptible y profundo conocimiento de las leyes de la magia organizada del sistema solar, mediante las cuales la magia organizada planetaria, que mantiene en constante y permanente movimiento evolutivo la vida entera de la Tierra, con todos sus planos o esferas, reinos, razas y especies. Podemos aplicar, pues, al Señor del mundo, aunque a escala cósmica, cuanto vayamos explicando acerca de los principios fundamentales que rigen la magia organizada, sabiendo que es Él quien la promueve, sostiene y ejecuta por todos los ámbitos del planeta Tierra. A fin de cuentas, hay que reconocer que Sanat Kumara no es el Logos planetario. Desempeña el papel de Logos planetario, pero él no es el Logos planetario. El Logos planetario tiene asentada su conciencia en el quinto plano cósmico, el plano quinto plano, el mental cósmico. Por lo tanto, nosotros no tenemos mucha aproximación a eso, prácticamente no sabemos lo que es, porque no es lo mismo hablar del plano mental, subplano del físico cósmico, que hablar del plano mental cósmico. Ahí tienen la conciencia ubicada los logos. Eso es un lugar muy distante a nivel de conciencia, y gracias a este gran discípulo, a este gran ser, que tiene 9 iniciaciones, que se prepara para un día llegar a ser un logo solar, tenemos esa idea clara y la vida en la Tierra puede evolucionar. Sin él es diferente. Solo Sanat Kumara, el Señor del mundo, tiene autoridad absoluta sobre la Tierra y sobre la administración en la misma de la justicia solar. Esta se fundamenta, como vimos anteriormente, sobre la jerarquía espiritual, la cual viene determinada por el progreso interno alcanzado por todos y cada uno de los seres que pueblan el planeta y vivifican su contenido. La jerarquía espiritual es una ley solar y viene avalada por lo que ocultamente llamamos proceso iniciático. La jerarquía espiritual es una ley solar y viene avalada por lo que ocultamente llamamos proceso iniciático. Solo Sanat Kumara, el Señor del mundo, tiene autoridad absoluta sobre la Tierra y sobre la administración en la misma de la justicia solar, la justicia del logo solar. Esta se fundamenta, como vimos anteriormente, sobre la jerarquía espiritual, la cual viene determinada por el progreso interno alcanzado por todos y cada uno de los seres que pueblan el planeta Tierra y vivifican su contenido. La jerarquía espiritual es una ley solar y viene avalada por lo que ocultamente llamamos proceso iniciático. La iniciación, técnicamente descrita, es el método mediante el cual se introduce a los seres humanos de este o de cualquier otro planeta dentro del sistema solar en los sagrados misterios de la magia organizada, siendo el Señor del mundo el mago supremo del planeta. Justo es que sea él, el único iniciador, quien confiera el poder mágico que acompaña a toda iniciación. Hasta que no lleguemos a la tercera iniciación no tendremos la oportunidad de acercarnos a esta entidad. La segunda la da, y la primera la da el Cristo. Por lo tanto, bueno, si algún día nos enfrentamos a la tercera, igual si estamos muy atentos vemos algo. Vamos a algo, pero bueno, no eso no importa, es secundario. Proceso iniciático. Los detalles inherentes al proceso iniciático, la revelación de los secretos de la voz o de los mantras, la percepción y comprensión de los misterios y la aplicación del cetro iniciático pertenecen por entero a la suficiencia infinita del Señor del mundo. Suficiencia infinita del Señor del mundo, quien delega su autoridad en algunos grandes adeptos o en el propio Bodhisattva, el instructor espiritual de la raza, en las 2 iniciaciones menores o preparativos y en las 2 iniciaciones primeras jerárquicas. Por lo tanto, él está ahí y eso es importante tenerlo en cuenta.
Pero él, en espíritu y en verdad, tal como rezan los textos místicos, estará siempre presente para recibir, a través de los hierofantes, el juramento de los iniciados, aunque éstos vean solo ante sí a los grandes maestros o al Bodhisattva. Fijaos qué interesante, ¿eh? Aunque solo veamos al maestro, al Cristo, al frente de la iniciación, que seguramente si tenemos un recuerdo nos vamos a dar cuenta que sobresale sobre el resto, ya sea en altura, ya sea en luz o lo que sea, que sepamos que detrás hay una conexión precisamente con Sanat Kumara. Porque por evolución debe de ser así. A fin de cuentas, nosotros, algún día seremos sensibles a la logia solar. Por eso el proceso se aplica al proceso de la iniciación. Incluso el cetro jerárquico utilizado en las primeras iniciaciones ha de estar ocultamente dinamizado por el poder que emana del centro planetario, del diamante flamígero, utilizado por el Señor del Mundo a partir de por el Señor del Mundo. Perdón. Entonces, cada aportación energética, cada experiencia iniciática que hace entrar en la corriente superior a un grupo de almas humanas, detrás está ese poder del diamante flamígero. Dice, a partir de la tercera iniciación o de la transfiguración, el Señor del Mundo, perfectamente visible a los ojos internos del iniciado, aplica directamente sobre los centros mentales de éste la tremenda fuerza cósmica contenida en el cetro planetario. A partir de la tercera iniciación o de la transfiguración, el Señor del Mundo, perfectamente visible a los ojos internos del iniciado, del candidato, aplica directamente sobre los centros mentales de éste la tremenda fuerza cósmica contenida en el cetro planetario. Bueno, cuando llegue el momento nos lo escribimos, enviamos un WhatsApp, supongo. Esta fuerza, de un indescriptible y desconocido potencial ígneo eléctrico, es el elemento de conexión entre Sanat Kumara, el logos planetario del esquema terrestre, y el logos solar. Es ese triángulo de energías en el cual Sanat Kumara es el vórtice más inferior. No obstante, tenemos el logos planetario y por encima nuestro verdadero padre, el logos solar. A fin de cuentas, el papel de Sanat Kumara, del logos planetario, es darnos una casa, ¿no? Un hogar, el aspecto madre. Y el que realmente está administrando para la raza humana todo ese potencial, toda esa riqueza es Sanat Kumara, que hoy por hoy es una figura muy abstracta, un nivel de conciencia desconocido. No obstante, nosotros, a través de lo que sería la representación de la logia solar, que es la jerarquía planetaria, podemos acceder activando nuestra conciencia solar a la comprensión de ese misterio. Dice, en las entrañas misteriosas del cetro se halla oculta la energía que permite la unificación de los dos mundos. En las entrañas misteriosas del cetro se halla oculta la energía que permite la unificación de los mundos. El mundo manifestado y el inmanifestado, ¿verdad? Dice, estas palabras, extraídas como de siempre del libro de los iniciados, dan una certera idea de la ley de jerarquía que gobierna todos los mundos y que, al decir de los iniciados, utiliza el fuego eléctrico de la resolución para producir coordinación y síntesis de los poderes internos. Acordaos que en los trabajos de Hércules, la característica de Aries, del carnero, era la resolución, la voluntad, la resolución. Estas palabras, extraídas como siempre del libro de los iniciados, nos dan una certera idea de la ley de jerarquía que gobierna todos los mundos. Ley de jerarquía que viene a significar lo siguiente. Arriba está el más evolucionado, no como en el plano físico, que no siempre la persona más cualificada o de mayor conciencia con mayúsculas ocupa el cargo directivo. Puede ser el más inteligente, pero en esta inteligencia predomina tal vez un exceso de rayo impar, una mente muy aguda, pero generalmente se carece, generalmente no, casi siempre, se carece de un aspecto integrador, de un segundo rayo, que es muy necesario, porque los rayos pares, no olvidemos, son cualidades, son cualidades siempre. Nos dan una certera idea de la ley de jerarquía que gobierna todos los mundos y que, al decir de los iniciados, utiliza el fuego eléctrico
hipofágico de la resolución para producir coordinación y síntesis de los poderes internos. El talismán de Brahma, del que surge el fuego de Kundalini, y el cetro jerárquico utilizado por el Bodhisattva no son sino fuegos menores ante la terrible fuerza ígnea que guarda en sus entrañas el diamante flamígero o cetro planetario del Señor del Mundo. Hay que decir que este cetro contiene energía del propio Logos solar y mucho más para allá del Logos de Sirio, si no el planeta no tendría vida, y del Logos cósmico evidentemente habría que entender, si no nosotros no tendríamos vida. A fin de cuentas el Logos solar es un discípulo avanzado del Logos de Sirio, que gracias a la intersección de la Osa menor, las Pleiades de la Osa mayor, afluye una energía suficiente del Logos cósmico para que este sistema y los 6 restantes del cuerpo de expresión del Logos cósmico puedan realizar su tarea iniciática. Ahora vienen las preguntas. Dice, es por esta razón que Sanat Kumara, el que puede manejar esta tremenda e indescriptible energía cósmica, es el verdadero y único iniciador, el hierofante absoluto en todas las iniciaciones que se imparten en el dilatado escenario del círculo no se pasa del planeta Tierra. Él es el número 1. Por eso se trata de que poco a poco entendamos que esa idea mística que tenemos del Señor del Mundo, de Sanat Kumara, la única forma de hacerla objetiva es estableciendo el vínculo social, el antakarana horizontal, porque el antakarana vertical bastante probablemente tengamos construido. Lo importante es ponerlo en manifestación a través de esa relación con el grupo, porque eso es lo que nos va a salvar y nos va a acelerar el proceso iniciático, el trabajo grupal. Bien, familia, creo que vamos a las preguntas. Venga, adelante, reflexiones, todo. ¿Nadie pregunta? Bueno, según esto que hemos leído, parece ser que Sanat Kumara está detrás de todas las iniciaciones, aunque Todas, no se, no, él no se ve, aunque pero no está detrás de se todo. vea ni sea visible. Sí. Él está detrás. Y él está detrás porque en el fondo él no puede intervenir desde el punto de vista de mitigar el karma. Lo que sí que hace él, por ejemplo, imagino que lo dirá más adelante o lo ha dicho en otros libros, que ante una catástrofe mundial o una guerra, él tiene la potestad de recoger, entre comillas, esas almas que han perdido sus cuerpos de expresión. Porque se entiende que una catástrofe natural o una guerra es un cumplimiento de un karma que excede la conciencia humana. Por lo tanto, cuando es una gran catástrofe, él interviene. Porque hay una cosa que debemos tener en cuenta. ¿Os acordáis hace 200 los años, en el 90 y pico que fue, o no, fue el tsunami este que hubo en el sudeste asiático, aquella placa, aquel volcán, era un cataclismo interior debajo del fondo marino, desencadenó aquella ola gigante y perecieron unas 250.000 personas aproximadamente. Además, los días previos, fue el día 26 de diciembre, había luna llena, me parece, esos días, de Capricornio, y presentimos algunos algo iba a pasar. Y aconteció. En los éteres internos, cuando se produce una catástrofe de ese tipo, se movilizan las energías a unos niveles increíbles. Pasó en las guerras mundiales, de la misma manera que se extiende el miedo, se extiende esa vibración potente que habla de algo, de un cumplimiento de un karma. Pero hay que tener en cuenta que cuando esto acontece, sí que perderemos el cuerpo físico, sí, pero que en el plano interno no es lo mismo que perder la vida un día cualquiera. Con una catástrofe hay el cumplimiento de un karma colectivo. Es diferente el planteamiento. Ahora tendremos el proceso de encontrarnos en ese plano, saber dónde estamos e intentar comprender qué sucedió. Eso nos pasará. Pero no es lo mismo acabar perdido que tener detrás una guía que si uno está mínimamente preparado la encontrará. Pero no tiene nada que ver con que lo vayamos a ver a él, ¿no? No. Es su energía que nos va a amparar. ¿Más, familia? Una cosa básica. ¿Por qué tanta magia y tanta, el diamante flamígero, el centro planetario, el Señor del Mundo? ¿Por qué este lenguaje como misterioso?
A ver, es misterioso porque hay una cosa que no que se olvida. Nosotros durante la era de Piscis, salvo honrosas excepciones, hemos aprendido las cosas basándonos en la creencia. Incluso en la religión que hemos tenido en nuestro querido país, se utilizó en extremo el tema dogmático, es decir, esto es así porque sí. La letra con sangre entra, una creencia que la gente se creyó y la verdad es que ha hecho daño, pero bastante daño. O la amenaza del infierno, etcétera, etcétera. Todo esto viene a cuento de que no tenemos suficientemente desarrollada la mente, por lo tanto hemos de trabajar la mente y darnos cuenta que este proceso, que tiene esos símbolos tan llamativos, en el fondo es un proceso científico. Se puede tomar esta información como una simple información, pero si queremos convertirlo en enseñanza esotérica, hemos de vivir la experiencia, no de una iniciación, porque tal vez no nos toque, pero sí comprender lo que significan pequeñas revelaciones. Y de ahí a establecer una analogía con lo que es ese poder vertebrador del diamante flamígero, lo que nos está diciendo es que lo más elevado que podemos alcanzar nosotros está a nuestro alcance, que un día pasaremos delante de esa experiencia. Probablemente que sí, pero no importa. Lo importante es que entendamos que ese diamante flamígero que reúne esas cualidades extraordinarias, simbólicamente llevamos nosotros uno, que es la propia conciencia. Trabajemos esa relación. Pero el lenguaje esotérico es necesario respetarlo, porque precisamente la magia habla de orden y de ceremonia. Y el ceremonial es respetar un orden. Y eso es muy importante, porque lo que estamos viendo con la entrada de Acuario es que está todo como un poco atolondrado. De hecho, los grupos que no son de la luz están poniendo su orden, ¿eh? Y esto es lo peor. Porque la gente con respecto a Acuario sigue todavía con muchísimas más creencias y cada vez más facilonas que la que tenía en la era de Piscis. La era de Piscis la gente no rechistaba. Aquí no queremos rechistar porque afirmamos que somos libres, pero en el fondo somos esclavos de nuestros deseos. No sé si te he respondido. Sí, me ha respondido. Otra cosa, lo de la justicia solar tiene que... Sí, la justicia solar. ¿Tiene que ver con el karma de la Tierra? La justicia solar es la justicia que emana de la logia solar, del logo solar, de Dios. Y claro, ¿qué percepción tenemos nosotros de la justicia solar? Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros nos creemos, como algunas religiones dicen, que si hacemos algo como que no debemos, Dios nos está viendo. A ver, nos estamos viendo nosotros por dentro. Si alguien va al supermercado y se mete una lata de atún en el bolsillo, que esto lo he visto yo algunas veces, o de lo que sea, o de patés o de anchoas, ¿qué creéis? ¿Que está ahí Dios mirándolo? Es tu propia conciencia que te dice, oye, esto no lo hagas. ¿Me explico? Lo que pasa que como la gente no se les ha enseñado a reflexionar o no hemos querido aprender a reflexionar o no nos interesa, confiamos que hay alguien que nos vigila. Sí, nos vigila, pero nos vigila en la medida en que nosotros nos hemos autovigilado durante muchas vidas. Si no, eso no está construido. Aquí en el esoterismo hablamos de realidades de conciencia, de tramos de Antakarana construidos. No que me gustaría tener, no. El cómo que me gustaría, no. ¿Qué emanas? ¿Cómo reaccionas en el día a día? Según cómo reacciones, ese es tu nivel de conciencia. Claro, pedimos justicia. La justicia es el cumplimiento del plan. ¿Qué parte del plan nos toca a nosotros cumplir? Damos por hecho que debemos ser buenas personas. No quiere decir que seamos tontos, ¿eh? Hemos de ser activos, inteligentes. Tener nuestro propio criterio. Eso en la práctica no acontece. ¿Algo más? Sí. Dime, Alberto. Podríamos entender entonces, por lo que estamos diciendo, que a nivel individual rige la ley del karma hasta que, digamos, podamos hacer la transmutación, digamos, energética y tal. Pero yo lo que entiendo de esto es que a nivel colectivo es la ley la que gobierna. Claro, ¿no? la ley interna, la ley solar. La ley jerárquica, es a nivel colectivo, ¿no? Claro, el grupo. De hecho,
no podemos hablar de jerarquía desde el punto de vista de la individualidad. ¿Por qué? Pues No, porque claro. es un dato que no aporta nada. Si hablamos del grupo, que es la humanidad, que en el fondo para el tibetano, humanidad es aquellos que han recibido la primera iniciación y la manifiestan. Básicamente intelecto, la conciencia leonina, intelecto poderoso, más o menos manifestado, y sobre todo buena voluntad y sentido de responsabilidad. Donde se pincha automáticamente y se fracasa es en el sentido de responsabilidad. He puesto el ejemplo del supermercado, que uno distrae una botella, cualquier cosa, se la mete en la gabardina. Esto, si estáis un poquito atentos, lo veréis en todos los supermercados, no importa la marca que tengan, pero es que hay gente que se mete cosas en los bolsillos. Bueno, mira, el karma es eso. Ahora bien, si se creen que con eso van a ser mejores más que los demás y que no son tan tontos como los demás que lo pagan todo, lo que no saben es que esa adicción va generando una cristalización en un punto de percepción de lo que es el alma. A tal extremo que nos vamos a cristalizar por no entender que los pequeños detalles cuentan muchísimo más que los grandes detalles. A nadie le han llamado a salvar el mundo, ni a iluminar su país. Esto es una tontería como un piano, en primer lugar, porque no tenemos capacidad para construir una forma mental ni nivel de conciencia para contactar con ángeles que pudieran ayudarnos. Entonces, ¿qué pensamos? Que las pequeñas acciones pues tienen la trascendencia que tienen. Tienen mucha, porque pueden hablarnos del carácter esotérico que estamos desarrollando, de nuestro nivel de conciencia. Y eso se tendrá que ver siempre, porque no vale la pena los discursos que todos hemos oído de dar de comer al prójimo y dar de comer al prójimo, y luego en la puerta que se pone alguien a pedir algo, apártate que estorbas. A ver, esto, seamos honestos. ¿Algo más, familia? Venga. A ver, él tiene, digamos, él sabe lo que sucede aquí abajo, Sanat Kumara, por Si las sabe lo que huestes sucede aquí abajo, angélicas, si sabe lo por que las sucede aquí huestes abajo, angélicas, por los iniciados, bueno, debe saber lo que sucede en el sistema este, ¿no? Digamos, aquello que se mueve espiritualmente, supongo. A ver, tengamos en cuenta, lo acabas de decir espiritualmente. En el ashram no entra la personalidad, entra el alma. Lo que pasa es que el alma sí que tendrá esa chispita de la personalidad, ¿no? Según el rayo, que allí lo que verás será el aspecto del alma, pero pensemos que como todavía no expresamos ese potencial en el plano físico, hay un porcentaje muy grande de la energía que es la energía de la forma que esta vida nos toca por razones kármicas. Por lo tanto, hemos de vivir la experiencia. Lo que no podemos decir es yo soy muy espiritual y me da igual todo, yo estoy... No, eso no es construir conscientemente. Es mucho más duro reconocer uno que tiene ese potencial superior y al mismo tiempo está dentro de la cárcel de la personalidad. Eso es más importante. Pero cuando esto se descubre, uno empieza a hacer la catarsis interna, no para liberarse de la cárcel y quitarla, no, sino para reconocer que esa cárcel ha sido durante mucho tiempo necesaria y que depende de él ver si los diferentes vehículos son los barrotes donde está incluido, donde está metido. Si uno considera que los vehículos son limitaciones, todavía nos queda mucha piedra por picar. Entonces, porque se trata de irradiarlos, de transfigurarlos completamente, transformarlos y transmutarlos. Dime. Él de lo que tiene conciencia, constancia, es del movimiento espiritual que... De aquellos que han llegado... Mira, en el mito de Piscis, cuando se habla del retorno del hijo pródigo, es decir, de una mónada humana que vuelve a la casa del padre, en la cuarta iniciación, ¿qué coge la mónada? La experiencia, la joya del loto. ¿Y para quién es? Pues para el logo solar, formamos parte del logo solar como mónadas. Y los ángeles solares son su corazón. Es decir, ¿qué hemos leído antes? Que aquellas almas que están trabajando, buscando y ayudando a la jerarquía, ¿qué hacen? De pequeñas jerarquías y del corazón de la jerarquía sabemos que son los maestros. Pero cuando se va extrapolando toda esta idea, esos grupos avanzados hacen precisamente de avanzadillas de esa conciencia. La van anunciando. Ya. Sí, se entiende. ¿Algo más? ¿Continuamos? ¿Sí? Capítulo 14. Consideraciones mágicas sobre la venida a la tierra de los señores de la llama. Consideraciones mágicas sobre la venida a la tierra de los señores de la llama. De esto hemos leído mucho en Teosofía, mucho.
Dice, la tradición oculta, revelada a través del libro de los iniciados. Hay que decir que este libro no existe en el plano físico, ¿eh? No, ¿eh? Esto procede de las primeras jerarquías, que seguramente lo trajeron de Venus, y está ahí oculto y acceden los maestros e iniciados, ¿eh? No tiene papel, no está hecho en papel, ¿eh? La tradición oculta revelada a través del libro de los iniciados, conteniendo la sabiduría de las edades, nos dice que vinieron envueltos en una nube de fuego, rasgando los éteres y a través de rayos de luz. Vinieron envueltos en una nube de fuego, rasgando los éteres y a través de rayos de luz. Vicente Beltrán dijo que en Shambhala se conservaba en materia etérica la nave, la Vimana, que trajo a Sanat Kumara de Venus. Bueno, es una información, ¿no?, interesante para quien pueda alimentar eso, ¿no? ¿Qué significado podemos atribuirle a estas afirmaciones ocultas? En nuestro mundo moderno se han logrado fabricar unos mecanismos de propulsión que rebasan en mucho la velocidad del sonido, que es de 333 metros por segundo aproximadamente, en los cohetes espaciales, pero ningún aparato o mecanismo, sea cual sea su grado de sofisticación, ha logrado ser propulsado a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, con la que al parecer fueron enviados a la Tierra las nubes de fuego dentro de las cuales viajaron los señores de la llama. Nubes de fuego dentro de las cuales viajaron los señores de la llama. Aquí deberíamos preguntarnos lo siguiente. Ya sabéis que este tema de las 300.000 kilómetros por segundo, aquella famosa aportación del señor Einstein, que hay quien la pone en duda, hay quien que dice que es real, pero también es cierto que todavía no se ha conseguido de manera práctica y efectiva esa velocidad. Y por lo que se sabe de los que siguen la ufología de una forma más o menos científica, no llamativa, sino bastante aséptica, tal vez no se trate de 300.000 kilómetros por segundo, sino de conocer un aspecto del universo, que esos famosos agujeros de gusano, relacionado con las teorías de cuerdas y todo esto, tal vez haya entresijos entre diferentes partes del universo y se pueda viajar a través de esa trama etérica. Porque desde el punto de vista de esa velocidad, quiere decir que la conciencia que pudiera trabajar con esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo será una conciencia infinitamente superior a la nuestra. Por lo tanto, es muy factible que conozca el campo etérico del sistema solar y por ahí se puedan desplazar libremente. Quién sabe si algún día nosotros descubrimos ese entramado que hay de trama etérica y nos introducimos por uno de esos vórtices, un agujero de esos, tiene forma triangular, octogonal, hexagonal, depende, y por ahí podemos salir a otra parte del planeta. Quién sabe, quién sabe. Es una información que llama mucho la atención, pero a mí me cuesta creer que eso fuera. Más bien, lo que se vio, creo yo, es que ese campo de energía que traía equivalía a ¿qué? Pues a una bola de fuego. Equivalía a una bola de fuego. Este dato ha de ser tenido muy cuidadosamente en cuenta cuando analicemos las afirmaciones ocultas del libro de los iniciados, tratando de asimilar inteligentemente las investigaciones de modernas acerca de los llamados platillos voladores, aunque sin caer en las excentricidades y excesivo fervor de alguno de tales investigadores, los cuales suelen ver fenómenos ufológicos y pruebas de la existencia de tales platillos voladores en cualquier suceso extraño que pueda producirse en la atmósfera planetaria. Este dato ha de ser tenido cuidadosamente en cuenta cuando hay un micrófono abierto, cuando analicemos las afirmaciones ocultas del libro de los iniciados, tratando de asimilar de forma inteligente las investigaciones modernas acerca de los llamados platillos voladores, aunque sin caer en las excentricidades y excesivo fervor de alguno de tales investigadores, los cuales suelen ver fenómenos ufológicos y pruebas de la existencia de tales platillos voladores en cualquier suceso extraño que pueda producirse en la atmósfera planetaria. Yo no he visto ninguno, pero tenemos una persona del grupo, sí que fue testigo hace años de una experiencia de ese tipo. Luego en preguntas, si quiere contarlo, que lo cuente.
Para el investigador esotérico, dotado de intuición y de clarividencia en los mundos ocultos, el fenómeno ovni, tal como es corrientemente considerado, ocupa solo un aspecto muy superficial en sus estudios, ya que percibe aspectos dimensionales muy distintos a aquellos que estudian y en cierto modo promueven los especialistas ufológicos. El clarividente esotérico va más allá del aspecto forma, mucho más allá. Utiliza en sus investigaciones unas facultades mágicas que le permiten taladrar el tamiz sutil que separa las tres dimensiones conocidas de la cuarta, quinta y hasta sexta dimensiones del espacio y observar allí fenómenos que en opinión de los estudiosos de este tipo corriente entran en el campo misterioso de lo sobrenatural. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que tenemos en el plano físico y todo lo que se salga de ese patrón nos parece extraordinario. Pues imaginemos que hubiera una puerta abierta y por ahí entrara y salieran ciertas cosas que aparentemente nos parecen muy diferentes, muy extrañas. Y le damos siempre un carácter sobrenatural. Y desde los años 40, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, le damos un carácter extraterrestre. Bueno, quién sabe. A lo mejor él sostenía que mucho del fenómeno ovni es ni más ni menos que basuras del plano astral y sobre todo en algunos casos eran manifestaciones angélicas que habían intentado contactar con los humanos de esta manera para que cambiaran ciertas actitudes que a todas luces parecen que es necesario cambiar. Sin embargo, nada más natural y científico que investigar los hechos que tienen incesantemente lugar más allá del velo de las cosas conocidas. Lo menos científico en este caso sería negar el hecho incuestionable de que en el espacio cerrado a nuestros sentidos meramente físicos ocurren unos maravillosos fenómenos de los cuales no tenemos ordinariamente noción, porque no hemos desarrollado todavía las necesarias facultades extrasensoriales que permiten observar aquellos hechos o fenómenos. Lo menos científico en este caso sería negar el hecho incuestionable de que en el espacio cerrado a nuestros sentidos meramente físicos ocurren maravillosos fenómenos de los cuales no tenemos ordinariamente noción, porque no hemos desarrollado todavía las necesarias facultades extrasensoriales que permiten observar aquellos hechos o fenómenos. Hay que decir que este fenómeno ovni, que a veces se burlan mucho de él, cuando empezó a estudiarse de manera en los años 60 con el tema del planeta humo, hay que decir que reunió a lo más granado de la intelectualidad, científicos, militares de alto rango, decanos de universidades, etcétera, etcétera. Por lo cual no es posible, de ninguna manera, a mi modo de ver, que fuese un fraude, como algunas veces se ha intentado manifestar. No lo creo. Más bien es algo que fue una avanzadilla, aquello no salió bien y se intentó después desprestigiar. No me creo que tanta gente esté mintiendo en todo el mundo. No lo creo. Son fenómenos que acontecen, pero para los cuales todavía no tenemos una explicación clara. Y como no la tenemos, pues nos parece que viene de otro mundo. Para quien haya estudiado suficientemente la manifestación de las leyes ocultas de la naturaleza en el hombre, el hecho de que un adepto o maestro de compasión y sabiduría pueda construirse a voluntad y merced del dominio que tiene sobre las fuerzas débicas que actúan en el espacio un cuerpo de luz llamado ocultamente Mayavirupa, con el cual puede trasladarse por el espacio a increíbles velocidades, es aceptado en forma total y natural, ya que la velocidad conocida es sólo una medida impuesta por el hombre a su capacidad limitada de desplazarse por el mar, por la tierra o por el aire, utilizando los variados mecanismos de traslación, el ferrocarril, barcos, automóviles u aviones a reacción. Cuerpo de luz llamado ocultamente Mayavirupa. Fuera del marco de las tres dimensiones conocidas e impuestas por la ley kármica que opera en los niveles de expresión humana, la velocidad adquiere un significado muy distinto que va desde la velocidad de la luz a la ultravelocidad que rige el desplazamiento de los cuerpos sutiles en otras dimensiones del espacio. Una realidad que habrá de ser tenida muy en cuenta cuando analicemos el proceso mágico mediante el cual pudieron viajar a la Tierra los señores de la llama y más adelante los ángeles solares
que imprimieron el sello de la mente en el cerebro del hombre primitivo. Fuera del marco de las 3 dimensiones conocidas e impuestas por la ley kármica que opera en los niveles de expresión humana, la velocidad adquiere un significado muy distinto que va desde la velocidad de la luz a la ultravelocidad que rige el desplazamiento de los cuerpos sutiles en otras dimensiones del espacio. Una realidad que habrá de ser tenida muy en cuenta cuando analicemos el proceso mágico mediante el cual pudieron viajar a la Tierra los señores de la llama y más adelante los ángeles solares, que imprimieron el sello de la mente en el cerebro del hombre primitivo. Hay que decir que imprimieron el sello de la mente, el germen, y hay que decir que también seguimos siendo bastante primitivos, todavía. La nube de fuego, dentro de la cual viajaron los señores de la llama, a la velocidad de la luz, tal como se desprende de las afirmaciones contenidas en el libro de los iniciados, parece afirmar el hecho de un gigantesco mecanismo en cuyo interior viajaron los 105 kumaras, ¿no? 105 entidades venusinas o señores de la llama que instauraron la gran fraternidad de Shambhala en nuestro planeta. Ya sabéis que esto se convirtieron en 3 grupos de 35 cada una. Imagino que esto lo hemos leído en alguna parte, igual en este libro o en otros libros de Vicente aparece. Igual lo hemos leído ya o lo leeremos más adelante. Es muy importante que estos kumaras montaron todo lo que es la jerarquía, pero se fueron retirando la jerarquía de Venus, hasta que llegado un momento, se quedaron unos cuantos, hasta un momento la humanidad empezó ya a tener suficientes miembros que pudieran sustentar el trabajo de la jerarquía. Bien, vamos a las preguntas, reflexiones, aportaciones. ¿Nadie pregunta? Sí, ¿en qué estado viajaron los señores de la llama? ¿En etérico? Porque ¿para qué necesitaban un vehículo? A ver, es una enseñanza, eso es simbólico. Él te dice, un maestro se puede construir un cuerpo artificial, un maya virupa, una apariencia, para trabajar en unos planos densificados. Lo que pasa que entendamos que este viaje no fue por el espacio como lo conocemos habitualmente, fue por los planos internos, por la trama etérica. ¿Por qué lo representan de esta manera? Porque tal vez, aquellas humanidades primitivas, que tuvieron que ser humanidades, aquellos seres humanos, percibieron algo. Él te habla de un gigantesco, a ver, una gran nave, no lo dice de esa manera, pero un mecanismo especial. Bueno, esa gran bola de fuego lo que trajo no era un meteorito, trajo a esas entidades. Pero bola de fuego porque la característica básica de esos grandes iniciados es el fuego. El fuego de fojático, el fuego espiritual. Eran altísimos iniciados. No en el sentido literal. Eso es un aderezo que se pone, que está muy bien, pero es de cara a que tal vez aquellos seres humanos, aquellos seres apariencia humana, vieron algo. ¿Forma de entrelazar el relato? Pues diciendo eso. Sí es cierto que la rasgadura de los éteres de alguna entidad de estas debe llamar la atención, pero bastante. ¿Más? ¿No? ¿Nadie pregunta? Bien, continuamos. La idea de mecanismo que muy intencionadamente hemos introducido en el campo de nuestras investigaciones ocultas sobre la magia organizada, planetaria, parecería aseverar el hecho de que estamos de acuerdo con aquellos investigadores en el campo de la ufología, que estudian la presencia de cuerpos voladores desconocidos, ingenios de ultrarrápida propulsión, de procedencia extraterrestre, surcando los espacios siderales de la Tierra. La idea de mecanismo, que intencionadamente hemos introducido en el campo de nuestra investigación oculta sobre la magia, parecería aseverar el hecho de que estamos de acuerdo con aquellos investigadores en el campo de la ufología, que estudian la presencia de cuerpos voladores, desconocidos ingenios de ultrarrápida propulsión de procedencia extraterrestre, surcando los espacios siderales de la Tierra. Pero solo es en una cierta medida
estamos de acuerdo en que somos visitados constantemente y desde el principio de los tiempos por estos extraños y misteriosos cuerpos procedentes de Dios sabe qué mundo, constelación o galaxia, sin que al investigador corriente de la ciencia ufológica se le ocurra preguntarse, tal como hace el investigador esotérico, existiría en cualquier desconocido y remoto lugar del planeta alguna misteriosa voluntad planetaria. ¿Por qué vienen? Pues porque básicamente hay una voluntad que los llama y los atrae. Tal vez sean lo que hemos visto como naves espaciales, sean cuerpos de manifestación de grandes ángeles, de grandes devas. Asociamos la figura del deva, uno personalmente lo dice así, con la figura de los pájaros, las grandes águilas. Yo las he visto del tamaño de grandes aviones, del tamaño de edificios, bastantes plantas, y por lo tanto, bueno, es una forma, son formas. Pero esas formas, apariencia, detrás hay una conciencia. Son ángeles que se manifiestan así. Por lo tanto, ¿cómo vinieron estas entidades de Venus? El aspecto externo lo construyen los ángeles. El aspecto conciencia va dentro del aspecto externo. Lo vemos un poco mejor. La idea de ese Maya Virupa, de esa apariencia. Lo que no podemos decir abiertamente es que, bueno, se apareció el ángel y, bueno, pues ya sabemos lo que dice el relato bíblico, ¿no? El tema de la anunciación, ¿vale? Era un misterio crístico, pero no como se nos ha enseñado, ¿eh? Algún gobierno oculto o alguna excelsa corporación de almas superiores impuestas de tal poder y utilizando tan poderosísimos medios técnicos que sean capaces de producir en el espacio planetario una increíble cantidad de maravillosos fenómenos naturales que la ciencia actual de la humanidad es totalmente incapaz de comprender y catalogar. Pero hay una cosa que no se debe olvidar. A veces se explica, se pregunta, ¿y por qué no se dan a conocer los maestros Sanat Kumara y la vida en la Tierra? Bueno, sería mucho mejor si él actuara. Bueno, él no tiene por qué evitar nuestro karma. Él se encarga de suavizar los efectos de los rifirrafes que los humanos tenemos. Pero el karma que hemos generado nosotros no lo puede contrariar, lo hemos de cumplir. Hay quien dice que, bueno, que Dios nos ha abandonado por el tema de la pandemia, como si esta pandemia fuera la primera que ha tenido la Tierra, ni la primera ni la última. Porque a fin de cuentas, esta es la más mediática, pero de momento no es la que más muertos ha dado, ¿eh? Hace 100 años murieron 50 millones de seres humanos con la famosa gripe española, que no era española, ¿eh? Se atrajeron los soldados norteamericanos a Francia durante la Primera Guerra Mundial, que eso no se dice. Se dijo españoles porque, bueno, de esta manera cada uno se lavaba la mano. Me explico, ¿no? Dice, las investigaciones esotéricas van siempre mucho más allá que las investigaciones científicas, y es por tal motivo que utilizando la verdadera ciencia o medida de lo natural como soporte de sus investigaciones, el estudiante de la magia se proyecta hacia los niveles ocultos en un intento loable de descubrir el secreto de las cosas. Las investigaciones esotéricas van siempre más allá que las investigaciones científicas. A fin de cuentas, la investigación científica solamente puede ver lo que se puede observar en el caso de la biología a través de un microscopio y en el caso de la física a través, por ejemplo, de la maquinaria construida que detecta partículas, etcétera, etcétera. Pero el científico no tiene visión clarividente, como la puede tener un entrenado esoterista. Por lo tanto, no ve el papel de los ángeles y, sobre todo, no percibe esa cualidad de síntesis que está en todo lo manifestado. No olvidemos que eso no es nada fácil de conseguir. Así como es difícil tener un científico que realmente descubra pormenores que nos pasan desapercibidos y que sorprenden más, tampoco es tan fácil tener a un investigador esotérico que disponga de ese equipo tan avanzado. En el caso de Vicente era un iniciado y realmente hizo un trabajo impecable durante toda su vida y los últimos años los dedicó al Ministerio Público. Puso una parte de su sabiduría al servicio de los demás. Y cuando más o menos lo tenía ya medio acabado, se retiró. Ya sabéis cómo.
El estudiante de la magia se proyecta hacia los niveles ocultos en un intento loable de descubrir el secreto de las cosas. Así, la venida a la tierra de los señores de la llama, dentro de una nube de fuego lanzada a la velocidad de los rayos de la luz, aparece ante ese tipo de investigación oculta como un hecho muy natural y no muy difícil de realizar por aquellos expertos magos que, procedentes del esquema de Venus y animados del fervor de lo eterno, aterrizaron un día en la Isla Blanca, el desierto del Gobi es esto, mecida dulcemente sobre el mar del Gobi, el libro de los iniciados, para instituir la gran fraternidad blanca o jerarquía espiritual de la Tierra. Bueno, esto ha hecho correr muchos ríos de tinta. Incluso si habéis visto la película Horizontes Perdidos, las dos versiones, la antigua, la de blanco y negro, la que se hizo en los años 70 en color, que era una maravilla, sobre todo en grandes pantallas. En el fondo nos habla de un estado idílico de conciencia y nos retrotrae a la idea de ese mundo prístino antes de la separación de sexos, el famoso paraíso natural, el paraíso, no sé cómo es el nombre que tiene ahora, no me acuerdo. Ese paraíso terrenal, en el fondo, que se asocia, según la tradición, al valle del Tigris y del Éufrates, hace miles de años, porque es un desierto, lo que nos habla es un estado idílico. Pero el estado idílico desaparece en el momento que nace la mente. Cuando nace la mente, se puede percibir otras cosas. Hay que vivir la experiencia de la dualidad y volver luego a la síntesis, después de muchas vidas, de muchas encarnaciones. Se habla muchísimo de que la entrada a Shambhala está en el desierto del Gobi, pero hay que decir una cosa, esotéricamente hablando, eso no puede ser así, porque la entrada a Shambhala está en el corazón de los seres humanos, siempre y cuando los seres humanos hayan hecho el trabajo, puedan abrir la puerta que conduce hacia el mundo superior. Como todavía no es factible para la inmensa mayoría o para casi la totalidad de la raza humana, pues decimos que el libro, la Isla Blanca está allí. Está construida en materia etérica, por lo tanto está en todo el planeta Tierra. No está en un lugar definido. Sí que es muy importante para una mente concreta focalizarla en un lugar, pero no tiene por qué ser así. Es cuestión que cada uno lo vaya viendo dónde está la entrada a ese mundo. Para un servidor, ese lado lo dejamos, yo tengo otra percepción y bueno, está ahí, ¿no? Pues de la misma manera que un adepto planetario puede construir a voluntad un cuerpo de luz o Mayavirupa y desplazarse con él a través del espacio increíbles, los señores de la llama, provenientes del esquema venusino, mucho más avanzados espiritualmente que los adeptos de la Tierra, bien pudieron crear a voluntad un gigantesco Mayavirupa, lo que hemos dicho antes, una gran forma. ¿Por qué era necesario crearla? Pues para venir desde allá, teniendo en cuenta que la distancia entre Venus y la Tierra no es la que los dos sentidos nos dicen, ¿eh? Si lo pudiéramos ver de manera interna, veríamos una figura, una entidad que está en actitud de meditación, más o menos estas meditaciones, estas posturas que vemos del Buda o del hinduismo que están ahí meditando, y los chakras son los planetas. Si lo viéramos alguna vez tuviésemos esa visión, que esa visión existe, ¿eh? No es precisamente de los planos más superiores. Esa visión, algún devoto, algún estudiante del plano físico la creó en su momento y aquí un servidor, en cierta ocasión en Barcelona, tuve la oportunidad de verlo. Tenía el tamaño de un edificio bastante grande y la verdad es que me sorprendió, porque la imagen vino a consecuencia de una pregunta interna unas horas antes. Y ver esa entidad, esa deidad, el logos, meditando y ver a los planetas ocupando los chakras, es decir, la función que tiene todo esto. Es una apariencia, pero que detrás de la apariencia hay una verdad. Lo que pasa es que los humanos nos quedamos con la apariencia y dejamos de lado la verdad. Me explico, ¿no? También, en lugar de profundizar en el alma, cuidamos la personalidad. Bueno, así nos va. O potente mecanismo etérico que a la velocidad de la luz o quizás a una velocidad mucho más elevada les permitiese viajar a nuestro planeta atravesando raudamente el espacio comprendido entre ambos esquemas, el de Venus y el de la Tierra, a través de la inevitable cadena de los mundos. Inevitable cadena de los mundos. Nosotros vemos el sistema solar y decimos, bueno, pues son tantos planetas, en realidad son
Creo que son 400 y pico los que hay en total. Diferentes niveles. Imaginemos por un momento, David, yo me acuerdo de la cifra y además me lo explicaron por qué salía eso. De todas maneras, no importa. Nosotros no vemos absolutamente nada en comparación con lo que existe. Nada. Y la distancia entre Venus y la Tierra, pues bueno, es el nivel de conciencia del logos planetario y del logos de Venus, su hermano, que en la cadena lunar hace ya bastante tiempo, el logos de la Tierra, por alguna razón que desconocemos, dio un paso atrás. No continuó al ritmo evolutivo del logos de Venus. Ese es el problema que tenemos en la Tierra. Bueno, ya sabéis, la ligazón con el cadáver de la cadena lunar, la Luna. Esta idea, que desde el ángulo esotérico entra en el campo fecundo, aunque desconocido de las propias leyes naturales, ha de ser muy atentamente analizada, pues de su estudio podrían derivarse grandes consecuencias en torno al misterio permanente que envuelve el gran centro de Shambhala y a las incomprensibles operaciones mágicas que tienen lugar en sus desconocidas e impenetrables entrañas celestiales. A ver, si dijéramos que toda esa idea, esa imaginería que nos hemos construido respecto a Shambhala, que si son de luces, que si son piedras preciosas, que si en la puerta hay unos asuras. A ver, para acercarnos a esas entradas, deberemos tener utilizado tan claramente nuestros vehículos que podamos pasar libremente. No se trata de la palabra de pase. Se trata de la vibración nuestra que en sintonía con las entidades que están allí hace que esa puerta se abra de manera automática. ¿Por qué? Pues porque va gente que vibra en esa nota vibratoria, muy elevada, por cierto. Y cuando uno se quita esa máscara de ver algo extraordinario, maravilloso, pues lo que va a ver a lo mejor es diferente a lo que ha leído por ahí o lo que algunos, como a lo mejor con mucha imaginación, han presentido. A lo mejor no nos encontramos ni con una ciudad de cúpulas doradas, sino que nos encontramos en el interior de una gran cueva con una gran luz, con unas bóvedas altísimas. Bueno, quién sabe. Y a lo mejor aquello de las ramas no dejan de ser cuevas o algo parecido a un túnel de metro. Diferentes vibraciones. Imaginaos qué distante está esto de la idea esa maravillosa de que, bueno, que si el Ashram, que sí, son Ashrams, pero tal vez esa idea de que eran esas florituras eran muy propias del siglo XIX porque había una componente muy astral todavía en los discípulos, los aspirantes. Y eso va cambiando. Ahí todo cambiando, la presentación es más aséptica, más fría. No hay tanto detalle superfluo. Ahora, sigue siendo algo mágico, algo incomprensible todavía para nosotros, vaya. Permanece el misterio permanente que envuelve el gran centro de Shambhala y a las incomprensibles operaciones mágicas que tienen lugar en sus desconocidas e impenetrables entrañas celestiales. A fin de cuentas, por lo que hemos leído, ¿de qué se trata esto? De un campo de manifestación de conciencia generado por los Kumaras y por Sanat Kumara y por grandes ángeles que están ahí, ¿verdad? Y por la propia jerarquía planetaria y los discípulos del mundo. En la forma que adopte es secundaria, lo importante es la conciencia que está dentro. Dice, sin embargo, una de las grandes incógnitas a resolver por el investigador esotérico que intenta descubrir el secreto de la magia organizada en nuestro planeta será sin duda el número de señores de la llama, creo que lo dice ahora, 105 en total, que procedentes del esquema de Venus, tal como afirma la tradición oculta, vinieron a nuestro planeta y crearon aquella colonia espiritual, si podemos decirlo así, que fue la cuna de la fraternidad o jerarquía espiritual del planeta. Se llama Isla Blanca porque parece ser, lo recuerdo por teosofía, creo que era, que en esa zona no ha habido movimientos tectónicos y terremotos prácticamente desde que se formó la Tierra. Un punto de la Tierra que tiene una característica especial, que no está sometida a cambios. Tal vez por eso se diga que está ahí, ¿no? Pero está en materia etérica, no está física.
Quizás una de las claves mágicas para resolver esta incógnita la tengamos en lo que nos dicen los grandes iniciados de la Tierra a través de los libros ocultos de la logia espiritual. Las 105 entidades venusianas se dividieron en 3 grupos de 35 unidades cada una, y estos a su vez en subdivisiones de 5 grupos de 7 unidades cada uno, para atender eficientemente las necesidades evolutivas del planeta Tierra. Se dividen en 3 grupos de 35 y a su vez cada grupo de 35 en 5 grupos más. Fijaos qué trabajo de organización, ¿eh? Muy importante el 5, el 3 y el 7. Muy importante, ¿eh? Rayos impares muy poderosos, muy poderosos. El número 7 corresponde por antonomasia al sistema solar del cual tanto Venus como la Tierra forman parte, y el 5 es el número distintivo de Venus, un planeta sagrado, el quinto dentro de su esquema, que está recorriendo su quinta ronda dentro de su quinta cadena. Quinta ronda, quinta cadena. ¿Cómo estamos nosotros? Cuarta ronda, cuarta cadena, ¿no? Quinta raza, quinta subraza. Fijaos lo que pasó en la cadena lunar. Nuestro logos se quedó atrás. Bueno, no pasa nada. Venga, familia, preguntas, que es muy divertido este tema. ¿No? ¿No queréis saber nada? ¿No queremos preguntar? ¿No? ¿Estamos saciados por la presencia de los Kumaras? Una cosa. 105. 3 grupos de 35, divididos en 5 de cada 7 miembros. Una cosa. Dime, 2 cosas. Sí, una cosa. Fenómenos, o sea, aquí nos confirma que fenómenos espaciales existen. Otra Claro cosa es la interpretación que se haga, ¿no? ¿Desde un punto esotérico o desde un punto material? La palabra ovni significa objeto volante no identificado. Nunca se dijo que fueran extraterrestres, ¿eh? Nunca, nunca. Se da por hecho, pero no. Objeto volante no identificado. Venga, venga. Jesús, ¿ya existía el círculo no se pasa? Ese círculo siempre existe un círculo donde se pasa para manifestarse una deidad. Alguien los llamó para que vinieran y les dio paso. A ver, ¿no? ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? A ver. El logos solar, ¿no? El logos planetario. A ver. El logos planetario. El logos planetario. Pero será con consentimiento del solar, ¿no? A ver. Que es su cuerpo. Se dice, las glaciaciones en la Tierra, hubo una que duró 1 millón de años y otra duró 10 millones de años, según la historia geológica del planeta. Y luego hubo otras que duraron, bueno, una barbaridad, una barbaridad. Una glaciación es como un pralaya. Es un estado de profunda introspección de conciencia. ¿Con qué finalidad? Con la de invocar. ¿A qué fuente? Ya sea al alma o a la mónada. Parece ser que una invocación continua durante un periodo de millones de años hizo que respondiera su hermano, el logos de Venus. Por supuesto que estaba detrás el logo solar. Por supuesto que está supervisando la evolución de Venus, menos porque es un planeta sagrado, pero sobre todo el objetivo del sistema solar es el planeta Tierra, ¿eh? Imagino que esto lo sabemos. Hay una humanidad manifestada en lo más denso, que a nosotros nos parece lo más sublime, y por lo que estamos viendo por las cumbres internacionales, a este planeta nos lo estamos cargando. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una mente que es devoradora de todo y queremos obtener con la mente pues todos los deseos insaciables que nos atesora la vida, ¿no? Estas entidades vienen porque el llamado invocativo se necesitaba establecer algo diferente para que el logos evolucionara en una línea determinada y sobre todo aquellos que estaban con él, las mónadas humanas triádicas. Lo que se hace es activar el principio manásico para que realmente exista la percepción monádica. Tome conciencia con el paso del tiempo, y cuando llegan los señores de lo que son los ángeles solares, lo que se da es el aldabonazo de salida para una conciencia solar. No olvidemos que el sistema solar trabaja el segundo rayo. Cuando trabaja el segundo rayo, debían enviar a grandes iniciados que forman la esencia del corazón del logo solar. Y los enviaron aquí como un acto de buena voluntad y además de entrega total al trabajo del logo solar. Seguramente
quién sabe si en un futuro lejanísimo, bueno, imposible de describir en tiempo, alguno de nosotros no entra en esa órbita de estar al servicio de un gran creador. ¿Por qué? Porque cuando las conciencias van trabajando en un gran propósito, se produce una afinidad y una síntesis increíble. ¿Y qué se hizo aquí? Pues establecer a unos seres que hacían de intermediarios entre la mónada y aquella cosa que se movía por el suelo, que arrastraba y que realmente a duras penas distinguía la salida del sol de la puesta del sol. Que estos eran los más avanzados. Y por ahí empezaron a trabajar. Yo me pregunto a veces, si somos hijos de la cadena lunar, terrestre, la verdad es que se ha hecho un trabajo impecable, ¿no? Si somos hijos de la cadena lunar, pues ese proceso ya lo traíamos y aquí lo acabamos de perfeccionar. Pero siendo de esta cadena, de la terrestre, de este planeta en concreto, y hace unos 20 millones de años, porque no, la teosofía hablaba de 18, pero tibetano dice 22 millones y pico al principio de la astrología esotérica. Por lo tanto da 3 millones más, 4 menos, tanto da, no importa. Es una cifra de tiempo increíble, que además que para la ciencia oficial no existe, ¿eh? Esto no intentemos buscarlo, porque la ciencia no quiere saber nada de estas más que no lo considera factible. Por lo tanto, vienen, hacen un trabajo y el resultado de ese trabajo lo estamos viendo. Lo que ha costado enmendar el rebaño y llevarlo lentamente a un punto de eclosión de conciencia. Y se han conseguido grandísimas individualidades con este método, pero grandísimas. La humanidad ha tenido exponentes de conciencia maravillosos, almas encarnadas que han aportado de todo. Y también hemos tenido otros pues que han aportado de lo otro también. A ver, si queremos tener un ser que dé una luz increíble, tenemos un Gandhi, por ejemplo, hemos de aceptar que por la conciencia dual que tenemos también apareció un Mussolini, un Stalin, que aquello ha sido de los demonios más grandes que hemos tenido, con todo el respeto del mundo, en el siglo XX, muchísimo más que Hitler. Lo que pasa que Hitler, como las víctimas mayoritariamente eran judías, pues por alguna razón se ha potenciado más ese aspecto. Pero que se tenga constancia, el ser que hemos visto que ha sido más sanguinario es el señor Joseph Stalin, ¿eh? Pero muchísimo más que el señor Hitler. Lo que pasa es que Hitler partió de una idea nefasta de que realmente se consideró una raza elegida, el pueblo ario. El pueblo ario es ni más ni menos que la humanidad en estado mental, ¿eh? La mente, cuando el día que la humanidad tenga de forma igual que ahora es de manera instintiva el vehículo emocional y sea el vehículo mental, ese día nos podemos llamar arios. Pero no tiene nada que ver, con la idea que dijeron ellos. Rubios y ojos azules, ¿no? Sabéis que a los niños los medían, les iban midiendo el cráneo, etcétera, etcétera. Hacían estudios que eso es un poco complejo, porque no está demostrado que de ninguna manera que los aspectos de una etnia indiquen escasa inteligencia o que un alma evolucionada no lo puede ocupar, ¿eh? Eso no es así, ¿eh? Pero hay mucha gente que se agarra a esto. Yo no sé si os acordáis que en los años 80 hubo en el movimiento en el País Vasco, una parte del nacionalismo, pues sabéis que andaba buscando la pureza de los genes de la raza vasca, ¿no? Sabéis esta historia, ¿no? Eso que tienen el tema de los cromosomas y todas las historias, ¿no? Pues se presentaron las escuelas midiendo Lo hicieron y claro, esto tiene, se puede hacer, pero de una manera no con la idea de buscar la pureza de la raza de la etnia vasca, porque eso no tiene ningún sentido. A fin de cuentas, el pueblo vasco es un remanente de Atlante, ¿eh? Así de claro, ¿eh? Remanente Atlante. Total. Ya están más abiertos, infinitamente más abiertos, pero bueno, es una conciencia ligada a una etapa de la evolución humana que está ahí, ¿no? Claro, es que por la zona de donde son quedaron también en un círculo, no se pasa. De hecho, ni los romanos lograron entrar con ellos, ni los romanos. Es lo mismo que pasó a los romanos con los pictos, que son los antecesores de los escoceses. Tampoco lograron entrar allí. Bien, incluso pasó en los montes cántabros y también en algo de Asturias, no consiguieron, porque eran etnias como muy diferentes al resto. Es decir, que tardaron en llegar a esos acuerdos con otros mundos, con otras culturas. Les costó más. Y entonces ha dicho una cosa,
que los 105 humanos, aquellos que vinieron, estos establecieron como la jerarquía, ¿no? Formaron la primera jerarquía, pero en realidad esa jerarquía, como eran iniciados de octava y novena iniciación elevadísimas, imagino que como de sexta, de quinta, de séptima, grandes budas que vinieron a desempeñar esa función. A fin de cuentas, Sanat Kumara es un gran Buda. Gran Buda en el sentido de que, bueno, a ver, domina planos que prácticamente domina el plano ádico. Es decir, nosotros tenemos el subplano ádico del físico cósmico. Nosotros no tenemos ni idea de lo que significa, ni idea, Vamos a empezar por ahí. Claro, crearon las bases mentales, dieron la forma, la estructura, para que fueran ellos sus puestos, fueran ocupados por otros de la Tierra, hijos de la Tierra. Sí, y lentamente se ha conseguido bastante. A pesar de que a veces predomina el desánimo y el desaliento, estamos mejor que hace 5 años y que hace 100 y que hace 1000. Ahora, ¿por qué? Pues porque tenemos una herramienta que no la consideramos espiritual y es profundamente espiritual. Internet. La red de redes, la red internacional. Los humanos, en esencia, estamos intercomunicados unos con otros a través del corazón, de la intuición. Pero, ¿qué hemos hecho con esa llave? La tiramos, ¿no? O tapiamos la puerta, ¿verdad? Bueno, es problema nuestro, no de ese Dios que supuestamente nos vigila, nos atemoriza y que no tiene otra cosa que hacer que anotar en una libreta si me he comido más chocolate del... pamplinas, ¿no? Lo vemos, ¿no? Sí, sí. Es asunto nuestro. Los demás, familia, preguntitas, venga, que ya queda poco de clase. Dime. Yo quería hacer una reflexión sobre el tema de los ovnis y los viajes interestelares y todo esto. A mí me parece como muy claro que el tema de los ovnis, mientras lo suscribamos a la percepción que tenemos a través de los 5 sentidos, pues vamos mal. Es decir, los viajes interestelares y el conseguir estas velocidades tan ultrasónicas solamente puede ser fruto de un cambio de dimensión, o sea, de un salto cuántico. Pero además, no lo podemos resistir. De la forma que estamos constituidos nosotros, no podemos resistir eso. Por eso quiero decir que yo puedo entender, por lo que estamos viendo ahora, yo puedo entender que haya seres super evolucionados que puedan trasladarse hasta la Tierra de una forma, digamos, en una dimensión, y cuando están cerca de nosotros para que podamos verlos, trasladarse a una dimensión tridimensional para que podamos verlos, porque si no adoptan una figura mayavirúpica. Claro. Una figura que tiene cierta densidad, pero que no es un cuerpo karmático. Por ejemplo, una idea que seguramente sabéis todos, la habéis oído, esta idea de representar a los reyes como una corona con puntas hacia arriba, viene de que las primeras humanidades, cuando los vieron, porque estaban en el plano físico, de hecho les enseñaron a respirar, a moverse, a todo, pues les salía de la cabeza que unos rayos de luz, ¿no? Y claro, ¿cómo los dibujaron? Pues con una corona. De ahí viene la historia. Es que imaginemos por un momento lo que sería esto, y sobre todo los experimentos que se hicieron, que Vicente también lo explicó, me parece, porque me lo explicaron, no sé en qué conferencia suya aparecía, de que hicieron, Teosofía también viene, de que hicieron experimentos hasta que lograron la raza que se pretendía. Ya sabéis que por Teosofía aquellos primeros que hubo tenían un aspecto cilíndrico y iban girando, una bola de fuego, ¿os acordáis de esta historia, no? Por Teosofía, en Antropogénesis. Fue un proceso larguísimo hasta que consiguieron un tipo de vehículo que fuera habitable. Y además tuvieron que abortar algunas evoluciones porque resulta que las hicieron demasiado aceleradas, demasiado evolucionadas para su momento, y entonces el periodo de evolución se acortaba y tampoco entraba en los planes del esquema. Hicieron experimentos. Incluso yo llegué a escuchar en Amigos de la India algo que se parece se dijo Vicente, que una de las razones por las cuales hay religiones como por ejemplo los judíos y los musulmanes que no comen cerdo, se sabe que el cerdo es un animal omnívoro. No es lo mismo los animales que comen herbívoros, que esto es un animal, una carne no comen, por descontado. Pero que el cerdo sí que lo come. Y una razón esotérica decía que en el fondo para utilizar este cuerpo, el proceso de génesis del vehículo humano, tal como lo conocemos,
utilizaron, parece ser, células de ese animal. Hicieron un experimento genético. Que esa idea, os digo la verdad, no es tan descabellada, ¿eh? No lo es. No lo es, pues se trataba de acelerar la evolución. Que muchos que hablan por ahí, salen en los ciertos canales de televisión, hablan de una intervención extraterrestre en la genética humana. Además, el señor Darwin, ya sabéis que fue valiente y dijo, hay un eslabón perdido. Y es verdad, entre lo que hemos visto, si habéis visitado alguna cueva, de los restos que hay de cromañones, que se les ha hecho por un programa informático, un aspecto, aquello de aspecto humano no tiene nada. Aquello es un simio y a veces, pues la verdad, mejor que no nos lo encontremos en el pasillo, en la puerta de entrada a la casa, porque aquello no ningún parangón con lo que es un ser humano, hablando en plata. Por lo tanto, es muy factible que hubieran hecho cambios. ¿Qué tanto da? A fin de cuentas, ¿qué más nos da? No olvidemos que nosotros utilizamos los cuerpos que se han construido con nuestra base, hasta los átomos permanentes, y que los vamos a desechar, nada más. No nos los vamos a llevar a ninguna parte, ¿eh? Bien, familia, y 45. Finalizamos la sesión. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios, la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea. Hasta la semana que viene.